Roy Miranda, José Ángel García. Ayudar a difundir la verdad entre el mayor número de personas y formar a muchos entendimientos descarriados, lo mismo entre los descreídos que entre los piadosos, es el objetivo de las líneas que siguen. Piensan algunos equivocadamente que ni los ángeles ni los demonios intervienen para nada en la vida de los hombres. Otros, por el contrario, los hacen intervenir más de la cuenta. Lo mismo en lo bueno que en lo malo que sucede en el mundo. Los primeros no creen en nada que supere las fuerzas perceptibles de los sentidos. Los segundos ven intervenciones diabólicas a granel. Ambos errores son lamentables. Ángeles buenos y demonios ejercen su influjo sobre los hombres, pero solo a modo de excepción se hace aquel notar de una manera sensible. Como regla general, las cosas suceden movidas por causas sensibles de orden natural, sin que sea necesario acudir ni a los ángeles ni a los demonios para su explicación. Esos seres pertenecen a un mundo superior, al de los sentidos, y por lo mismo no se ha de acudir a ellos cuando en derredor nuestro tenemos elementos suficientes para explicar los hechos que en nuestro mundo se verifican. Laura Preciado, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué he leído exactamente? Bueno, has leído el prólogo del libro que hemos traído esta semana para hablar entre los dos. Ángeles, demonios, magos y teología católica. Perdona que te diga, ¡guau! ¡Guau! Sí. Cuando menos despierta curiosidad, ¿no? Sí, solamente si un libro se vende por la portada y por el título, este sería de los que por la portada no, porque no tiene absolutamente nada, pero claro, por el título sí, el título sí, llama la atención. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, es un pequeño tratado teológico, pero más bien divulgativo, no es nada así muy profundo, es de muy fácil lectura. Uh-huh. y es una especie de tratado que equilibra un poco las creencias, ¿no? Entre lo que, como bien ha dicho el prólogo, entre los que creen que todo está endemoniado de alguna forma y los que creen que efectivamente los ángeles y los demonios existen, pero no se manifiestan más que veces puntuales, claro, de alguna manera. Pero me queda una duda. ¿El autor se mueve en el filo de la balanza entre el bien y el mal y al final no se termina mojando? Sí, porque recordemos que el autor es un profesor de la Facultad de Teología de Granada. Entiendo que al final se inclinará por el bien, ¿no? Sí, ese padre Bujanda, un jesuita de la Facultad de Teología, y él dice que defiende, vamos a decir, una postura equilibrada entre las dos cosas, pero dice o sea, que no se moja. Sí, no se moja, se moja, porque estamos en un momento, 1955, cuando se publica este libro, todavía no se ha producido el Concilio Vaticano II, que va a ir más tarde, en los años 60, y todavía la Iglesia considera que sí que existen, todavía la Iglesia considera que los ángeles existen, ¿no? Que son un ente o un ser que está entre la humanidad y Dios, ¿no? Es un ser divino sin cuerpo humano, digamos. Y entonces lo que viene a decirnos es que existen los ángeles, existen los demonios, que para Bujanda son ángeles caídos o ángeles que han desviado su camino de conseguir el bien, pero que no influyen tanto como la superstición mundana cree, ¿no? Entonces, sí, perdón. Sí, entonces lo que viene a explicarnos es que los ángeles ayudan, ¿no? o son los ángeles de la guardia, los ángeles custodios de la humanidad, y que a veces pues los espíritus o los demonios pueden influir en nuestras acciones, pero que no lo hacen por sí solos, que hay alguien que los tiene que invocar. Entonces lo que hay que hacer es no invocarlos y no llamarles, ¿no? Bueno, hablábamos tú y yo antes de entrar en antena que en España sí tenemos un monumento al ángel caído y está en el Retiro en Madrid. No hay en muchos países precisamente un monumento de estas características que cuando vas por primera vez realmente llama la atención, ¿eh? Claro, efectivamente, porque es algo curioso. Yo creo que, desde que el ser humano existe, ha tenido cierta tendencia, o tenemos todavía cierta tendencia, a interesarnos por aquello que podemos calificar de sobrenatural, ¿no? O aquello que es inexplicable. A lo largo de la evolución de la sociedad, pues también ha evolucionado afortunadamente la ciencia, y ahora fenómenos que antes eran inexplicables o que se podían atribuir a la intervención de espíritus o demonios, ahora pues los explica la ciencia, ¿no? Siempre, la medicina, y la química, la física.
Y luego otra cosa, siempre hay que tomar en consideración algo muy importante, el momento en el que se escribe un libro. Estamos hablando de los años 50, en plena dictadura franquista, y donde se confunde mucho Iglesia y Estado, ¿no? Es decir, el poder de la Iglesia en este país era muy elevado, porque se había posicionado del lado, bueno, ya desde el principio de la guerra, del lado de los ganadores, ¿no? Efectivamente. Entonces, la influencia de la Iglesia en todos los aspectos o niveles de la vida es clara en 1955, y además como voy a repetir, todavía no está establecido el Concilio Vaticano II. Claro. Entonces, efectivamente, todavía hay, además hay en España, tenemos que reconocerlo, pues cierto nivel de incultura, ¿no? Todavía no está generalizada la alfabetización, etcétera. Entonces, bueno, pues hay mucha todavía superstición. A lo mejor en ese momento este libro, que hoy en día no es para nada necesario, pues entonces consideraron desde la teología que sí que lo era. Fíjate, yo no tengo tiempo suficiente para adentrarme en los libros que cada semana traes a la radio, ¿no? Pero sí es verdad que cuando esta mañana me has facilitado la portada del libro, ha habido algo que me ha chirriado un poco, ¿no? Si el libro se titulase Ángeles, demonios y teología católica, diría, correcto. Pero de repente aparece una palabra que descuadra un poquito. Claro, que me ha generado cierto conflicto, ¿no? Porque ángeles, demonios, magos, lo del mago aquí... claro. Me ha costado interpretarlo, repito, porque no he leído el libro, ¿no? Sí, pues bueno, con mago se refiere a la magia negra y a la magia blanca, ¿no? Es una parte del libro, la segunda parte del libro, una vez que nos explica desde la Biblia y desde los diferentes concilios, el de Letrán y el del Vaticano I, la existencia de los ángeles, y nos lo viene a demostrar, ¿no? Con pasajes de la Biblia, pues luego se adentra el libro en una segunda parte que dedica a la magia, ¿no? A ese uso que consideran indebido, ¿no? De invocar espíritus. Sí que reconoce personas endemoniadas o los exorcismos, ¿no? Personas que están poseídas, nos va a hablar de la posesión, pero se refiere a magos en cuanto a la magia negra y distingue la magia, digamos, lúdica, la de hacer trucos de magia que tienen su explicación, de ese uso de algo sobrenatural, como es buscar, ¿no? Fenómenos sobrenaturales dentro de lo que nos explica y nos diferencia entre la magia blanca y la magia negra. También entiendo que siendo un profesor de una facultad de teología da por hecho la existencia de ángeles y de demonios, ¿no? Sí. Bueno, dice abiertamente que no invoquemos a los segundos, ¿no? Sí, o sea que no juguemos con el diablo, ¿no? Sí, lo dicen que aplicar hechizos o establecer ritos de magia, pues eso va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Que no hay que hacerlo en ningún caso, aunque también dice que casi todos o que muchos de esos fenómenos o efectos que pueda tener esos hechizos son realmente sugestión o tiene una explicación científica que la persona en ese momento no la conoce, pero que la tiene, ¿no? Entonces, que esos fenómenos existen, que existen, digamos, acontecimientos provocados por espíritus malignos o por el demonio, pero que son muy, muy puntuales y muy, muy escasos. Fíjate, cuando me traes un libro a la radio, prácticamente siempre doy por hecho el público potencial al que podía ir dirigido, supuestamente. Aquí, sin embargo, tengo más dudas. Claro. Es decir, me dices, se trata de repito, años 50, se trata de un libro de fácil lectura. ¿Cuál crees tú que era el público potencial de este libro? Yo creo que no te sé decir concretamente cuál es el objetivo del Padre Bujanda, pero creo que es un público genérico, o sea, no es un grupo específico, un grupo social específico. O sea, para la masa en general. La masa en general. Pienso que es un libro divulgativo que entiendo que quiere llegar al máximo número de personas posibles, ¿no? Por eso nos habla en el prólogo de personas creyentes y no creyentes. Es que estamos en una época en la que la Iglesia metía muchísimo miedo a las, ya sabes, por cualquier cosa te condenabas a los infiernos. Subrayo, es que años 50, cualquier cosa te condenaba, Laura. Claro, ese es el libro. Este libro en la actualidad, pues nos lo vamos a tomar
un poco, no voy a decir con humor o a risa, porque no es el caso, pero sí que nos lo vamos a tomar con cierta relatividad, porque ya conoce, es como precientífico, ¿no? Uh-huh. No es algo que esté invocando a la ciencia. Entonces hoy en día este libro no tendría sentido, porque cualquier persona de a pie, con una cultura general básica, podría desmontar muchos fenómenos que se consideran paranormales o sobrenaturales, pero en ese momento no. Entonces es como que esa necesidad de, oiga, usted no encuentra explicación, pero tampoco lo intente, ¿no? O sea, sí, por si acaso. Entonces, para ir concluyendo, ¿los ángeles y los demonios existen, Laura? Según Padre Ujanda, sí. Según Padre Ujanda, sí, ¿no? O sea que entonces portémonos bien, que a lo mejor hay premio, ¿no? Bueno, yo creo que la doctrina católica cree en los ángeles y dice que son. O sea, cuando Dios creó el mundo, creó dos niveles. Uh-huh. El mundo terrenal, que es en el que estamos los seres humanos, la naturaleza en general, los animales, los minerales, todos. Uh-huh. Y luego hay un mundo divino en el que no solamente está Dios, sino que también hay otros seres que entre ellos están los ángeles. Pero es para el que no tenemos prisa por ir, ¿no? Claro, que tienen una característica divina, pero no tienen un cuerpo humano como tenemos en el mundo terrenal. Es un mundo espiritual. El alma existe, los ángeles existen en la doctrina y en la fe católica. Ángeles, demonios, magos y teología católica, escrita en los años 50 por el padre Jesús Bujanda, profesor de la Facultad de Teología de Granada. Claro que en Granada, no sé dónde está la Facultad de Teología, pero si de repente miraba un sitio tan bonito como para la Alhambra, es para creer en Dios y en lo que haga falta, ¿no? Porque cosas tan bonitas en la naturaleza hay pocas, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, que Granada es un sitio privilegiado de la península, pero bueno, yo creo que está escrito el padre Bujanda a Granada, pero podía ser un teólogo de cualquier otra facultad de teología de la España del momento. Y dicho eso, yo no he ido a Granada, pero lo he visto en la distancia. Pues tienes un debe en tu agenda de viajes. Decía el dicho, no hay nada peor que ser ciego en Granada, ¿no? Sí, sí. Pues eso. Pues Laura, tienes que ir, porque es una maravilla. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.